La mayoría aquí hemos oído hablar de la leyenda negra española, esa lista de tópicos sobre la barbarie y la falta de civilización de los españoles durante la época del Imperio. Es un término del que se está hablando mucho en los últimos años, ya que han empezado a surgir por doquier especialistas que están desmontando uno tras otro estos tópicos, los cuales, todavía hoy, siguen condicionando de manera muy negativa la imagen que tenemos sobre nuestra propia nación. Ahora bien, ¿os habéis preguntado cómo y por qué los españoles asumen la leyenda negra? ¿Cómo es posible que todavía hoy, en nuestro propio país, se reproduzcan los mitos y las mentiras que se idearon precisamente para tratar de debilitar al antiguo Imperio español? La respuesta la encontramos en uno de nuestros periodos históricos más denostados y poco valorados, no sin cierta razón, de nuestra historia. La imagen habitual que tenemos de dicho siglo es la del desastre del 98, es la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Es un hecho especialmente traumático y que dejó tocada a toda la clase política e intelectual de España. ¿Cómo se relacionan los intelectuales del 98, que todos hemos estudiado en el instituto, con el triunfo de la leyenda negra en la conciencia colectiva española? Jorge Vilches lo resume muy bien en uno de sus artículos, y dice textualmente: la idea de la decadencia de España por culpa de los elementos de la leyenda negra, que eran la monarquía y la Iglesia, fue de los republicanos de finales del siglo XIX. Si España no estaba a la altura de Europa, era por la falta de libertad, debido a una monarquía eclesiástica sanguinaria que había expoliado América, como decía precisamente la leyenda negra. Las generaciones del 98 y del 14 repitieron la cantinela con el añadido de que pudieron estudiar en universidades europeas, lo que les permitió comparar e idealizar el extranjero. Nuestro país era una nación venida a menos, inferior a un continente idealizado, por culpa de oligarquías, sacerdotes y militares que habían dado la espalda al pueblo. Esto se complementa muy bien con lo dicho por Roca Barea en su obra Imperiofobia y Leyenda Negra. Había empezado antes, pero es en el siglo XIX donde realmente, y con la ayuda, digamos, de todas, vamos a considerar que a excepciones hubo, pero de la mayor parte de las élites político-literarias que hablan español a este lado del Atlántico y al otro también, con la asunción, digamos, o la incapacidad de esas élites para absorber el fracaso generacional que supuso el desmembramiento de ese imperio y el darse cuenta de que 20 años después, 30 años después, eran mucho más pobres de lo que habían sido y contaban mucho menos en el mundo de lo que habían contado, requiere de un coraje extraordinario, ser capaz de afrontarlo con valentía. Entonces tú transformas ese fracaso generacional en un fracaso histórico y tu generación queda como víctima, ya no como culpable, de haber llevado a aquellos territorios, digamos, a ese enorme fracaso que fue el hundimiento del Imperio Español. Todo esto se traducirá en una literatura muy pesimista, que será demoledora para la autoestima nacional, ya que si la historia de España es, como se decía, el relato de una decadencia anunciada, es que nuestra nación está enferma y no tiene solución. Hay un verso de Machado que me gusta repetir, que lo dice de Castilla, pero es aplicable a España, que dice: Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. España es el problema y Europa la solución, decía el filósofo Ortega y Gasset. Esta es una idea que de una forma u otra parece impregnar todavía nuestra autopercepción. Dentro de esa interpretación progresista de la historia está la idea no solamente de decadencia en comparación con otros países europeos mitificados, sino la idea de que España, emprenda lo que emprenda, es un país fracasado. Eso lo estamos viendo actualmente. Bien, lo que nos proponemos en este vídeo es demostrar que el siglo XIX no es la culminación de ninguna decadencia, ni el momento en que se demuestra que África empieza en los Pirineos, como decían algunos, ni la muestra más evidente de la enfermedad de nuestra nación. Para ello repasaremos los elementos más destacados del siglo y que más se han utilizado para demostrar la supuesta incapacidad de nuestra nación para modernizarse y su inferioridad frente al continente europeo. España como fracaso liberal. Una de las ideas fundamentales es la de que España no tuvo una revolución liberal exitosa. La debilidad de la burguesía y de la intelectualidad liberal no pudo hacer frente adecuadamente a la vieja aristocracia, a la Iglesia, a la monarquía o al ejército.
Así, mientras en el resto de Europa el antiguo régimen daba paso a nuevos sistemas liberales, sólidos y modernos, en España surgía un engendro oligárquico sin apenas poder más allá de Madrid, intervenido constantemente por los militares y adulterado por el caciquismo. Este nuevo estado tan débil y corrupto habría carecido de recursos para llevar a cabo las reformas que sí se dieron en el norte de Europa, perpetuándose así una España medieval y atrasada. Es innegable que el siglo XIX vio un gran número de pronunciamientos militares y de guerras civiles, conocidas como guerras carlistas. También lo es que cuando España se estabilizó con la Restauración, los caciques siguieron dominando la vida política, económica y social. Ahora bien, ¿acaso esto no pasaba en el resto de Europa? ¿Eran ellos realmente tan liberales, tan sólidos y tan modernos frente a nosotros? Rotundamente no. Empecemos por Francia, que supuestamente decapitó a los Borbones y creó uno de los estados liberales referentes. Francia tuvo una guerra civil nada más estallar la Revolución, la Guerra de la Vendée, en la que murieron cientos de miles de personas. Y después, durante gran parte del siglo XIX, Francia no fue precisamente un paraíso de la libertad y de la paz. Tuvo el imperio expansionista de Napoleón, la restauración borbónica, seguida de la monarquía orleanista en la que podían votar menos del 1% de la población, y el segundo imperio francés de Napoleón III, que terminó en un nuevo baño de sangre durante la Comuna de París. Y ya no es solo que estos regímenes distasen mucho de ser paradigmas del liberalismo en cuanto a representación, sino que tampoco lo eran en temas como el gobierno local, que solía ser designado directamente desde París, o el mantenimiento del orden público, en el que fue constante la intervención del ejército. No se está juzgando si eso es algo bueno o malo, simplemente se apunta que, según los estándares de éxito liberal desde los que solemos juzgar nuestro siglo XIX, Francia probablemente tampoco recibiría ningún aprobado. Si hablamos de otros países sucede lo mismo. Si nos vamos a Inglaterra, nos encontramos un sistema representativo dominado por completo por las élites económicas y sociales, entre las que de hecho se contaban muchas familias nobiliarias de origen feudal. Basta ver que la mayoría de primeros ministros de aquella época fueron lords, los cuales mantenían el poder mediante un sistema de voto arcaico muy restringido y sometido a constantes amaños. Y eso por no hablar de Alemania, que ni siquiera existía hasta 1870, y que entonces surgió como el Segundo Reich, un imperio controlado por la vieja aristocracia prusiana y que derivó cada vez más en una dictadura militar. Resumiendo el punto, podrá criticarse al Estado español del siglo XIX por ser pobre y poco funcional, pero desde luego no por ser excepcionalmente corrupto o poco representativo o inestable, ya que, como hemos visto, estas características que estuvieron presentes en nuestro país lo estuvieron también en las naciones más poderosas del momento. Y eso que no hemos visto el resto de naciones europeas, como Portugal, Grecia o los países del este. Vayamos ahora a un tema de gran actualidad y muy vinculado al mito anterior. España como fracaso nacional. Ya hemos dicho que, según la teoría anterior, el Estado no habría sido capaz de tomar las medidas que se esperarían de un moderno régimen liberal. Una de las más importantes, entre ellas, era la de crear la nación política. Y es que antes de las revoluciones liberales no existían los estados-nación en los que vivimos ahora, sino que existían distintas monarquías, imperios, ducados, ciudades, etc., propios del antiguo régimen. Y la gente se identificaba con su pueblo, con su región, con su corporación, con su gremio, con su religión, etc. Esto cambiaría en el siglo que nos ocupa, cuando las viejas monarquías, en las que la soberanía era del rey y provenía de Dios, dieron un paso a las naciones políticas, o los estados-nación, en los que la soberanía pertenece a los ciudadanos, tal y como tenemos ahora. No obstante, no era suficiente con decretar el nacimiento de la nación política. Los ciudadanos debían identificarse con esta. El Estado liberal debía fomentar la conciencia nacional, a través de las escuelas o de los símbolos, de modo que los antiguos súbditos del rey comenzasen a autopercibirse como franceses, como españoles, como portugueses o lo que fuesen. Así es como llegamos a la tesis del historiador Borja de Riquer. ¿Qué tipo de país, qué tipo de régimen tenemos?
un país atrasado. La reacción catalana parece, digamos, ante esa realidad. Ya lo había dicho Valentín Almirall, el problema es España. Cataluña puede ser la solución. Según este especialista, la culpa del actual problema territorial español es de la propia España por no haber hecho bien el trabajo como sí que hizo, por ejemplo, Francia. Cataluña, en su artículo, aparece como una víctima de la incapacidad de los gobiernos españoles para modernizar el país, ante lo cual tuvo que desarrollar su propio proyecto nacional. Para empezar, hay que matizar la idea de que el Estado decimonónico fue totalmente incapaz de llevar a cabo iniciativas de modernización. De hecho, uno de sus mayores logros fue reformarse a sí mismo, evolucionando desde una vieja administración monárquica en quiebra hacia un cuerpo burocrático moderno y en expansión, con una nueva administración territorial en provincias, una nueva fiscalidad, herramientas para impulsar infraestructuras como el ferrocarril, y un ejército regular capaz de vencer 2 veces a los carlistas, ni más ni menos. Si bien no fue para nada un ejemplo de Estado perfecto, su divergencia frente al resto de burocracias europeas tampoco es tan destacada. En cualquier caso, es curioso que Borja de Riquer, que además es simpatizante del independentismo, ponga de ejemplo a Francia como caso de éxito nacionalizador, ya que el éxito francés no se debe solamente a la construcción de escuelas, sino a que lleva desde la Revolución de 1789 asfixiando cualquier reivindicación nacionalista o regionalista. Y es que la diversidad interna antiguamente no era ni es algo exclusivo de España, estaba presente en toda Europa, y en ese proceso de transformación en Estados-nación dio problemas a muchísimos gobiernos. Alemania tuvo que hacer frente al nacionalismo bávaro, y el Reino Unido chocó con el irlandés, por no mencionar que todavía hoy está lidiando con los nacionalistas escoceses. En Bélgica es muy conocido el caso del nacionalismo flamenco, que es muy poderoso, y nadie dice que Bélgica haya fracasado como nación. De hecho, no parece que España sea realmente un ejemplo de débil nacionalización, sino más bien que Francia fue un caso excepcional de gran éxito nacionalizador, un éxito basado en no otorgar ni un gramo de poder político a las antiguas regiones, todo lo contrario de lo que se hizo en España, donde dichas regiones, con el lapso de la dictadura franquista, no han parado de acumular competencias y cotas de poder hasta el punto de que ahora mismo son capaces de condicionar el gobierno de la nación. España como fracaso industrial. Hay una cosa que no se puede negar. España se industrializó más tarde que sus vecinos del norte. Cualquier gráfica nos dará la razón en eso. España fue alejándose de países como Francia, Alemania o incluso Italia, sin mencionar, por supuesto, a la gran fábrica del mundo que era la Inglaterra victoriana. El problema viene cuando se considera este hecho como una muestra de la incapacidad española para desarrollarse. Y es que no sería la primera vez que se utiliza el ejemplo español, o en general el ejemplo mediterráneo, para justificar teorías sobre la superioridad moral de los países nórdicos protestantes, como ya hizo Max Weber en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Para que ustedes ahora mismo puedan tener un teléfono móvil, tengan acceso a Internet o cuenten con un ordenador personal, aparecieran en el territorio de la Reforma y no en el territorio de la Contrarreforma. Y por cierto, quisiera decirles que esa diferencia sigue todavía siendo tremenda. Y una vez más, si analizamos correctamente el siglo XIX, nos encontramos que está todo basado, de nuevo, en premisas falsas. El supuesto fracaso de la industrialización española y su atraso económico no tienen nada que ver con una inferioridad de los países católicos, ni con la debilidad de la raza española, ni con la falta de mentalidad empresarial de nuestros empresarios, ni ninguna de estas cosas que se han dicho tantas otras veces. La industrialización es un fenómeno extremadamente complejo en el que intervienen multitud de factores, desde los recursos naturales y energéticos del país hasta su situación geopolítica, pasando por una gran variedad de factores económicos. Ya para empezar, el mero hecho de que España careciese de recursos carboníferos o de vías naturales de comunicación hacían imposible seguir el modelo de industrialización británico tan exitoso. El hecho de que también nos quedásemos rezagados frente a otros vecinos tampoco significa que aquí no hubiese avances de ningún tipo. Los hubo, pero adaptados a la situación geográfica e histórica de nuestro país. Y es que aparte del textil catalán y la siderúrgica vasca,
También hay que mencionar el desarrollo de ciertas industrias alimentarias y de consumo que siempre son ignoradas. No pretendemos decir que eso nos coloque en el podio de las naciones industriales, ni mucho menos. Pero sí queremos dejar claro que España sí siguió desarrollándose en la medida de lo posible, y que si bien nos retrasamos en la senda del desarrollo europeo, no lo abandonamos nunca. Como se dice en la obra Lecciones de Economía Española, la trayectoria española es una trayectoria plenamente europea, y su normalidad hay que subrayarla frente a cualquier pretensión de encontrar supuestos elementos radicalmente específicos o del todo singulares. España, que es un país de la Europa mediterránea, comparte y ha contribuido a modelar las principales señas de identidad del conjunto continental. Lo que hemos querido transmitir con estos 3 análisis es una idea que parece una perogrullada, pero que no lo es tanto. Que los problemas de España en el siglo XIX, si bien eran reales, no eran excepcionales, y muchas veces han tendido a magnificarse, especialmente después de la traumática pérdida de las últimas colonias en el 98. Como decíamos al principio, era mucho más difícil y menos atractivo para los españoles del momento aceptar que España estaba pasando por dificultades coyunturales, es decir, propias de aquel momento concreto, y que por tanto eran responsabilidad de ellos mismos. Que no aceptar la idea de que España ya había nacido corrupta y que la decadencia era algo inevitable y sobre lo que realmente no había ningún control. En cualquier caso, tampoco hay que ser excesivamente duro con los intelectuales regeneracionistas o con la generación del 98. Por un lado, porque, como dice David Aquillué en España con honra, sus preocupaciones eran legítimas y sus propuestas bien intencionadas, producto de una mentalidad nacionalista legítimamente angustiada por la crisis de España en el tablero de las naciones. Pero, además, es que este pensamiento pesimista y esta idea del desastre nacional tampoco es algo excepcional de España, sino que es producto del marco mental europeo de aquellos tiempos. El caso más claro de todo esto es Francia. Pese a ser una potencia europea de primer orden, fue derrotada por Prusia en 1871 y tuvo que ver cómo se le amputaban los territorios de Alsacia y Lorena. El sentimiento de humillación y de ocaso nacional invadió Francia por completo, igual que pasó aquí con el desastre del 98, dando lugar a nuevos fenómenos nacionalistas como el de Boulanger, Barrés o Maurras. En conclusión, pese a que los debates de tipo filosófico sobre España, sobre su esencia, sus inicios y demás siguen abiertos, a nivel histórico cada vez es más difícil sostener que existe el problema de España, como se decía antes. Pese a que nuestros intelectuales de principios del siglo pasado escribiesen ríos de tinta lamentándose por los defectos congénitos de nuestra nación y su inevitable decadencia, lo cierto es que, si somos rigurosos, no hay nada en nuestra historia que nos permita identificar tales defectos. Esto es válido tanto para la era imperial, como están demostrando tantos especialistas dedicados a desmontar la leyenda negra, como para el siglo XIX, en el que supuestamente los defectos españoles como el caínismo, el salvajismo, la incultura o el hermetismo frente a Europa se manifestaron en todo su esplendor. No es así. Los problemas de la época eran problemas propios de ese contexto y solo de ese contexto, y que perfectamente podemos encontrar, en mayor o menor medida, en otros países de nuestro entorno. Entonces, si atendemos a la historia, no hay ningún problema de España. Nuestro país no está enfermo, y no hay motivos para avergonzarse ni para autocompadecerse.